Informativo al Día Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Informativo al Día Casa de Nariño en línea, en esta serie de programas con los avances y los logros de las políticas del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. El día de hoy con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien nos va a hablar de ese balance, de esos logros a destacar en este año importante para el gobierno nacional en materia de infraestructura, de desarrollo vial y de reactivación. Y precisamente con la ministra de Transporte está nuestro compañero Germán Jiménez. Ministra, el proyecto más emblemático del gobierno este año fue el cruce de la cordillera. ¿Cómo fue esa gesta? Pues, Germán, muchas gracias por invitarme y pues decirte que este es el resultado del trabajo de mucha gente. Cuando nosotros llevamos al gobierno, ese proyecto tenía más o menos un 54% de ejecución y había enfrentado múltiples problemas, fundamentalmente un contratista incumplido que finalmente se le amplió el contrato hasta noviembre del 2016 y realmente ahí lo abandonó. En ese momento el gobierno anterior contrató por urgencia manifiesta un contrato parcial para terminar el túnel, solamente el túnel, y también que hicieran un diagnóstico del estado en que habían quedado las obras. Y gracias a ese estudio que nosotros encontramos, le pedimos a la Sociedad de Ingenieros que nos lo validara y salimos a conseguir los 620.000 millones de pesos más que faltaban para terminar el proyecto. Tanto el túnel como todo el proyecto, porque como saben es el proyecto de infraestructura más ambicioso de Colombia. Estamos hablando de 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, estamos hablando de 25 túneles, estamos hablando de 31 viaductos, estamos hablando de 3 intercambiadores viales, es decir, un proyecto realmente que se viene hablando de él desde, desde 1902 más o menos, pero que se había adjudicado, se hizo por fases, se había hecho el túnel piloto entre el 2005 y el 2008, y con ese túnel piloto se tuvo el estudio más profundo geológico del país, porque pues muchos a comienzos de los 90 consideraban que la cordillera central no se podía atravesar por temas geológicos, por las 8 fallas geológicas, y se adjudicó en el 2009 de diciembre y se empezó a construir en el 2010. Gracias a eso que encontramos y a una gerencia especializada a cargo del director del INVIAS y a trabajar de manera articulada con todos los actores, y con todos los actores me refiero a gobernadores, alcaldes, todos los entes del gobierno, pues logramos en 3 años y medio entregar todo el proyecto. En septiembre del año pasado entregamos el túnel, el más grande del proyecto, de 8.6 kilómetros, y recientemente, como saben, el 22 entregamos el cruce total de la Cordillera Central. ¿Esa obra qué representa para el país? ¿Ya terminada, ya en ejecución? Esa obra representa un ahorro fundamental solamente, de alguna manera, en ese trayecto, que son entre Cajamarca y Calarcá, un proyecto que usualmente solamente ese trayecto se tardaba más o menos 2 horas y media, pasamos a tardarse entre 60 y 90 minutos dependiendo del tipo de vehículo, si es vehículo particular o vehículo de carga. Eso solo para decir algo puntual, pero también eso no contabiliza lo que significaba en cierres la línea, porque parte del problema es que ahora era una sola vía llena de curvas y bidireccional, es decir, que si en una curva un camión se atravesaba y se varaba, quedaba bloqueada, eran más de 800 horas al año de cierres de vía. Hoy en día eso no sucede, ¿por qué? Porque ambas vías, tanto en sentido Buenaventura-Bogotá, quedó en doble calzada, como en sentido Bogotá-Buenaventura quedó en doble calzada. El túnel es en sentido Buenaventura-Bogotá porque el 73%. Entonces entendemos que tenemos una recuperación no solo de tiempos, sino también de seguridad vial, donde no solamente hay una mejoría sustancial en el trayecto para las flotas de carga, sino también hay una oportunidad enorme de desarrollo del potencial turístico del eje cafetero. Ministra, ¿qué obstáculos se salvaron para tener esa obra este año? Mire, yo creo que lo primero fue salir a conseguir los recursos. Ese fue un reto enorme porque ese era un proyecto que ya tenía invertido, o sea, el total del proyecto fueron más o menos 2.9 billones, incluidos los 620.000 millones que este gobierno consiguió que no existían y que era muy complejo, precisamente derivado de todos los fracasos anteriores, lograr la aprobación de los recursos. Yo tengo una anécdota particular y es que en el primer CONFIS, cuando el director del INVIA fue a hacerle la presentación al ministro Carrasquilla, no se los aprobaron, porque el director del INVIA es muy ingeniero, entonces se apasionó y habló larguísimo, tocó entrenar al director del INVIA sobre la presentación, tocó pedirle apoyo al viceministro, al director de presupuesto, que lo educaran sobre cómo tenía que decir el impacto social, el beneficio económico, todo muy corto, y en el siguiente CONFIS el ministro Carrasquilla nos aprobó los recursos. Ahí implicó mucho, implicó hacer 3
3 licitaciones simultáneas, una para el área del Quindío, otra para el área del Tolima y otra para culminar la parte del recubrimiento del túnel y los equipos electromecánicos, pues ya se habían adjudicado, pero para el recubrimiento del túnel. Eso era muy importante para tener simultáneos frentes de obra. Entonces eso era muy importante porque si hubiera sido un solo contrato, no puede uno tener tantos frentes de obra simultáneos. Igualmente, cada uno de esos contratistas, que fueron varios consorcios, hizo cosas impresionantes. Le pongo un ejemplo: el viaducto Yarumo Blanco tenía defectos que se encontró en ese estudio de Ingetec, y el contratista se trajo la última tecnología y los últimos expertos alemanes, donde algunos de los soportes o los pilotes de ese puente cogieron con grúas, lo sostuvieron, lo cortaron, le echaron un material de alguna manera antisísmico, un material especializado, solamente en Alemania existe esa tecnología, y lo volvieron a pegar. Todo eso hicieron en estos 3 años, o sea, fue una obra impresionante, un reto de la ingeniería, pero también la demostración de que la sociedad colombiana es resiliente, que la ingeniería colombiana y también la internacional que nos acompaña aprendió muchísimo con el proyecto, incorporó las mejores técnicas, y yo diría que lo más importante, el demostrar que cuando todos le apostamos a un mismo propósito, uno sí logra las cosas. No, pues yo no me la imaginaba así tan grande. Me imaginaba que iba a ser, que iban a abrir un pedacito nomás, pero ahora que veo las fotos es una belleza. No solo quedó una solución a la movilidad de nuestro país, sino yo diría que es como una obra de arte incrustada en nuestra cordillera central. Es una dinámica muy diferente a la que siempre hemos vivido, que ya no tienen que estar tan inseguros de que se les va a quedar la carga, se les va a agilizar más. Es una maravilla, es una dicha serpentear por entre la cordillera, pasar a la altura de los copos de los árboles. A mí eso me parece increíble, me parece hermoso. Todo lo que tengo, el estudio de mis hijos, todo lo que he conseguido es a raíz de esta carretera, de los conductores que han comprado mis productos. Pues siento un agradecimiento y una bendición de poder tener esta vía que fue anhelada por muchos años. Mi padre era uno de los que decían: mi papá se murió esperando ver el túnel. Un gran reto para la ingeniería de nuestro país, porque pues estamos hablando de una cordillera de 3.500 metros al nivel del mar. Pues me le quito el sombrero a los ingenieros. Muchas veces cuando uno va con otras personas y entonces uno hace como las intervenciones de no, es que esto es un pilote, esto es un jersey, y entonces todos dicen: venga, pero este conductor ¿qué o qué? ¿Hizo alguna especialización o sabe de eso? Aquí aprendí a trabajar en obras, yo no sabía ni qué era trabajar en un proyecto, siempre trabajé en el campo, en casas de familia, en restaurantes, mas nunca tenía conocimiento de esto. He estado desde la explosión de la primera piedra y uno decía: no lo van a lograr. Yo creo que ya puedo renunciar tranquila porque le podemos mostrar a los colombianos esta gran obra que va a beneficiar a tanto al occidente como al centro del país. Yo llevo 23 años trabajando en la cordillera central. Me siento orgulloso y alegre y hasta lloro de ser el trabajador más antiguo del Alto de la Línea, de la cordillera central. Yo que soy aquí la esposa de uno original de acá, de esta tierra, se siente satisfecho de que esta obra llegue a su fin, a su conclusión, porque esto es una obra magnífica. El cruce de la cordillera central, eso significa el triunfo, el progreso, el desarrollo, lo imposible que es posible. Fue todo un reto, ministra, pero aparte del cruce de la cordillera, hubo otros proyectos de infraestructura que también marcaron este año. Uno de ellos fue 4 proyectos de cuarta generación, con los que ya se completa 20 de los 29 que tenía proyectados el gobierno. Pues yo creo que lo más importante, primero, es el ritmo de ejecución. Nosotros encontramos en promedio los proyectos de cuarta generación con un 16% de ejecución.
Ese 16% realmente estaba reflejado en 6 proyectos que iban muy bien, 2 con problemas y 21 proyectos totalmente paralizados. Por múltiples razones, yo tenía 15 proyectos por debajo del 5% en ejecución, tenía 10 proyectos por debajo del 1%, a pesar de ser contratos suscritos en el 2014 y el 2016. Hoy, de los 29 proyectos, tengo 27 proyectos en ejecución. Hoy tenemos un 60, casi 61% de ejecución, es decir, un incremento del 16 al 61% de ejecución. Hoy tengo 20 proyectos en más del 50% de avance y vamos a entregar para operación y mantenimiento en este gobierno 20 proyectos ya completos. Hemos entregado ya 5. El proyecto Puerta del Hierro, Cruz del Viso, Palmar de Varela, ese proyecto fue entregado. El proyecto Girardot, Honda, Puerto Salgar, se entregó en la mitad de la pandemia, precisamente en junio del 2020, es decir, este sector siguió trabajando. Entregamos también Cartagena, Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, entregamos el proyecto Pacífico 2 y entregamos el proyecto Vías del NUS. Esos 5 proyectos ya están totalmente entregados para operación y mantenimiento, cada uno tiene más de billones de pesos de inversión en CAPEX y simplemente en balance de los 47 billones de CAPEX de los proyectos de cuarta generación, ya hemos invertido 27 billones, 22 de esos en este gobierno. 22 billones se han ejecutado entre agosto del 2018 y hoy. Eso creo que es un hito sin precedentes. Solamente para darle unas cifras, nosotros hemos hecho más de 450 kilómetros de dobles calzadas, segundas calzadas y terceros carriles y vamos a entregar 292 kilómetros más, es decir, los 4 años de gobierno vamos a haber realizado 750 kilómetros en dobles calzadas, segundas calzadas y terceros carriles. Eso es lo que se había hecho en los 25 años anteriores de concesiones. Es decir, en 4 años estamos haciendo lo que se había hecho desde comienzos de los 90 en las primeras concesiones. En términos de dobles calzadas, segundas calzadas y terceros carriles. En todos los años de las concesiones en las vías concesionadas habíamos encontrado 25 túneles. Nosotros vamos a entregar 25 túneles en 4 años, 5 que ya entregamos y 20 más que se van a culminar antes de agosto del 2022. Obviamente todo esto redunda en mayor desarrollo para el país, mejor conectividad y también para las exportaciones, salida y entrada de productos. Yo creo que aquí hay un tema importante, es conectividad, pero también mayor equidad, porque realmente lo que es el mayor fundamento para el desarrollo económico, para mejorar el desarrollo y la equidad de una región, se llama las vías. Las vías permiten que la gente saque sus cosechas, permiten que se saquen sus productos, permiten que la gente vaya a un centro de salud más cercano, permiten que los niños vayan a sus escuelas. O sea, uno no dimensiona hasta que no se sienta en este cargo el impacto social y el impacto en equidad que tiene esto. Solo para también darle unas cifras, en el Invías, en términos además del cruce de la Cordillera Central, nosotros a este momento hemos entregado entre vías rehabilitadas y mantenidas nacionales más de 3.100 kilómetros y estamos dejando 730 más de aquí a agosto, es decir, van a ser 3.735 más o menos kilómetros de vías rehabilitadas y mantenidas de vías nacionales. En los 10 años anteriores a que nos posesionáramos en el gobierno se habían rehabilitado y mantenido 960 kilómetros, es decir, más que triplicamos lo que se había hecho en los últimos 10 años. Nosotros en vías terciarias, hasta agosto del 2018 habíamos encontrado más o menos 1.650 kilómetros de vías terciarias mantenidas y rehabilitadas con presupuesto de la Nación o con distintas fuentes. Nosotros, entre agosto y hoy, de alguna manera ya tenemos una inversión de proyectos en ejecución, terminados y que se están terminando de contratar, 5.5 billones de pesos. Una cifra histórica en promedio de muchas fuentes. En promedio, en los últimos 20 años nunca se invertía más de 100.000 millones de pesos al año de distintas fuentes en vías terciarias. Es el resultado de un sector que se sentó a trabajar con todos los actores. Una instrucción del presidente de concluir las obras de todos los colombianos, no importa en qué gobierno se hubieran contratado, pero también una coordinación al interior del gobierno nacional que dirigía la señora vicepresidenta a través de la Comisión Intersectorial de Infraestructura, pero mucho más importante, un trabajo con todas las regiones, gobernadores, alcaldes, bancadas del Congreso, todos se sentaron a hacerse protagonistas y apropiarse de los proyectos para poder apoyarnos en las regiones. Hacemos una breve pausa y ya regresamos acá en el Informativo al Día en Casa de Nariño en línea con este informe especial sobre los avances y logros del Ministerio de Transporte. Informativo al Día Casa de Nariño en línea.
Los colombianos ya disfrutan de la transformación del país con vías de cuarta generación que los conectan con eficiencia y seguridad. En Antioquia, el orgullo paisa se siente al transitar por vías del Nuso Pacífico 2, que acercan al departamento con el eje cafetero y benefician a 3,5 millones de habitantes. En la costa Caribe, ir de Cartagena a Barranquilla es un placer. Y con Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso se afianza la integración regional, mejorando la calidad de vida de 4 millones de personas. El corredor Girardot-Honda Puerto Salgar logra una óptima conexión entre Cundinamarca, Caldas y Tolima y mejora la producción agrícola y el comercio en el centro del país. En estas 5 vías de cuarta generación entregadas por el Gobierno Nacional se intervinieron cerca de 800 kilómetros, se hicieron inversiones superiores a 7 billones de pesos y se crearon más de 30.000 empleos para que Colombia sea hoy un país más equitativo y esté mejor conectado. Gobierno de Colombia. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Ministra, y en cuestión de transporte aéreo, ¿cómo vamos? Yo creo que hay como unos hitos muy importantes. Primero, nosotros estamos casi totalmente reactivados, estamos un poco casi en el 100% de lo que es la conectividad doméstica después de la pandemia y ya hoy vamos en el 88% de conectividad internacional. Eso realmente es un hito. Colombia es de los países que más rápidamente ha reactivado el sector de transporte aéreo. Obviamente tengo que reconocerlo porque por la fragmentación geográfica de Colombia el transporte aéreo es fundamental, sobre todo porque toma tiempo ir de una ciudad a otra, del centro del país a la costa Caribe, por ejemplo. Y eso es un hito y depende de muchas decisiones que tomó el Gobierno Nacional de dar apoyo al sector en términos de pandemia. No solamente de adoptar protocolos de bioseguridad a tiempo por parte de todos los actores, de trabajar con la OASI, con autoridades mundiales para adoptar rápidamente esos protocolos y controlarlos, sino también de dar unos espacios de tiempo y plazos a los concesionarios en términos también de los pagos de sus contraprestaciones, hacer lo mismo con las aerolíneas, también permitirle a las aerolíneas redimir en bonos los tiquetes que no se pudieron dar por efectos de la cuarentena y de no poder volar. O sea, muchos factores en los que trabajó el Gobierno Nacional como un todo para apoyar la reactivación de ese sector y para apoyarlo teniendo en cuenta que ese y el transporte intermunicipal han sido los sectores más afectados porque fueron los que estuvieron totalmente paralizados. Después de la pandemia, el transporte aéreo sufrió una baja, sin embargo los proyectos siguieron. Y uno de ellos es el de la infraestructura aérea. Este año también hubo resultados. En eso, ¿cómo estamos? Mire, yo quiero resaltar como varias cosas. Primero, que entregamos totalmente rehabilitados y mejorados en la infraestructura que depende de la aeronáutica civil, es decir, aeropuertos no concesionados. El aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de Leticia, con una inversión de más de 244.000 millones de pesos. El aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, con una inversión de alrededor de 120.000 millones de pesos. El aeropuerto El Edén de Armenia, con una inversión de alrededor de 116.000 millones de pesos. Todo eso se continuó haciendo y se entregó inclusive dentro de la pandemia. Y lo más importante, aprovechamos el cierre para rehabilitar la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Ese era un proyecto que estaba diseñado para hacerse en 18 meses, con la complejidad de hacerlo mientras operaba, y lo que se hizo fue que se decidió que, como había cuarentena, hacerla toda en los 5 meses donde estuvieron los aeropuertos cerrados. Creo que todos esos son hitos muy importantes en términos de infraestructura, y si usted va a las regiones, muchos de estos proyectos habían empezado, tengo que decirlo, pero estaban totalmente en fracaso. El aeropuerto Vázquez Cobo, el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, creo que eran 3 contratos totalmente paralizados, esperando que se les aumentaran. Es decir, hubo una cantidad de líos que le tocó a este gobierno entrar con el director de Aerocivil anterior, tengo que decirlo, y reconocerle su trabajo, el doctor Juan Carlos Salazar, sentarse a reorganizarlos, a no aumentar los contratos, sino a reorganizar y hacer una nueva licitación por lo que faltara, pero a culminar y entregar. Yo recuerdo que cuando yo en el empalme estaba de Pasto me mandaban como la gente le tocaba subir, porque ni siquiera llegaban los taxis hasta la puerta, era casi que había que subir una loma de 500 metros. Si la gente estaba de alguna manera con discapacidad, tocaba cargarle la maleta y cargar la silla de ruedas, porque ni siquiera en los carros llegaban hasta allá, así de paralizada estaba la obra. Todo eso se ha logrado en este gobierno en términos de infraestructura. La reactivación del transporte aéreo en el país luego de la pandemia va volando. Gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional, Colombia se ubica como uno de los líderes de este proceso en América Latina, habiendo recuperado el 87.5% de los viajeros por avión. El mercado nacional ya está a niveles del 95%, mientras que a nivel internacional la recuperación ya llega al 80% en atención a las condiciones de la pandemia. Durante este año ya han viajado más de 26 millones de personas por los cielos del país.
Para apoyar esa reactivación y potenciar la conectividad regional, ha sido fundamental el desarrollo de la infraestructura de transporte aéreo. En este campo tenemos varios logros para destacar. Por ejemplo, gracias a inversiones de 119.152 millones de pesos, se realizaron importantes trabajos en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, que incluyeron la culminación de la construcción de la terminal de pasajeros, la modernización de las instalaciones administrativas y la ampliación de la torre de control que pasó de 9 metros a 27 metros de altura. En Leticia, entregamos obras de modernización del aeropuerto Vázquez Cobo luego de una inversión de 244.234 millones de pesos que convierten a esta terminal en la más grande del sur del país. Se logró la finalización de la construcción y ampliación de la terminal y la torre de control. Además, la terminal de carga ahora cuenta con 8 bodegas amplias para entrada y salida de mercancía, y se dejó en funcionamiento la zona de urbanismo para potenciar la ubicación a Leticia como destino turístico de clase mundial y sacarle mayor provecho a su estratégica posición. Asimismo, culminamos las obras de modernización del aeropuerto del Edén de Armenia con inversiones de 116.000 millones de pesos. Entre los trabajos realizados está la construcción de la nueva terminal internacional de pasajeros y sus respectivas zonas de urbanismo, incluyendo vías de acceso y parqueaderos. Estas gestiones dejan claro con hechos el trabajo adelantado por el Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea del país y consolidar su recuperación, para seguir así transformando la forma en que nos movemos y conectamos las vidas de los colombianos. Y en materia de transporte fluvial. Yo creo que es muy importante la apuesta a la multimodalidad, es decir, uno de los hitos importantes es la quinta generación a las concesiones del Bicentenario, donde además de trabajar en todo lo que hemos hecho, hemos estructurado los nuevos proyectos que ya están casi todos en licitación. Dos que son fundamentales y es la demostración de que es multimodal, es la APP del Canal del Dique, que ya abrió a licitación esta semana, y la APP para la navegabilidad del río Magdalena, que también está en su proceso competitivo, para recuperar la navegabilidad. Esos proyectos, más otros 12, estamos hablando de 7 proyectos carreteros, de los cuales ya se adjudicaron 2. A Lo Sur y a Malla Vial del Valle del Cauca, pero los otros 5 están en proceso de licitación, en proceso competitivo, salvo uno que sale en el segundo semestre de 2022. Son 4 proyectos aeroportuarios que van a salir todos entre enero y febrero de este año a licitación y 3 proyectos multimodales, 2 de los cuales ya están en proceso competitivo, que son los que le mencioné, más la recuperación y la promoción de la competitividad del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. El apoyo que la Nación le ha dado a municipios y a departamentos para trenes de lejanías, trenes de cercanías, transporte masivo, etc. ¿Qué se dio en concreto este año? Yo creo que hay cosas muy importantes para resaltar. Primero, la cofinanciación de proyectos como el Metro Ligero de la 80, como el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, como la Troncal Oriental del Mío de Cali. Todos esos son proyectos de cofinanciación donde la Nación está aportando el 70% y todo eso fue durante este año y medio. En la Ley de Inversión Social se aprobaron 1 billón de pesos para cofinanciar hasta el 50% del déficit operacional que los sistemas de transporte masivo presentaron por las restricciones de operación. Acuérdense que operaban más o menos en un promedio al 35% de su capacidad. Y si bien algunos, y siempre tiene que tener un componente de subsidio, de alguna manera la tarifa al usuario, que asumen y es responsabilidad de las alcaldías y de los entes gestores, la verdad esto creció con la pandemia, porque no podían llevar sino un 35% en promedio de los pasajeros. Creo que esa es una apuesta decidida que demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo. ¿Cuántos sistemas se rescataron de esa forma? Estamos hablando de 7 sistemas de transporte masivos, que son fundamentalmente Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Creo que son esos los 7 sistemas de transporte masivo. Los otros no están en operación, son los sistemas estratégicos de las ciudades que son más pequeñas y que además están apenas en su fase de implementación. Pero creo que un cambio fundamental que este gobierno realizó fue incorporar en nuestro Plan Nacional de Desarrollo el que la Nación podía cofinanciar no solamente la construcción de la infraestructura de los sistemas, sino también el material rodante. Esta es una gran apuesta por la movilidad sostenible, porque ya vamos a poder cofinanciar hasta el 70% de lo que vale el material rodante cuando van a comprar buses eléctricos, buses a gas, todo dentro de la apuesta de los compromisos que tiene Colombia en el Acuerdo de París. Desde el Ministerio de Transporte estamos comprometidos en impulsar la consolidación de sistemas de transporte público en el país. De ahí que hayamos acompañado al Gobierno Nacional en la suscripción de 3 nuevos convenios de cofinanciación para implementar proyectos que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.
El primer convenio es el metro ligero de la avenida 80 en Medellín, que recibe aportes de la nación por 2.6 billones de pesos. A nivel de sistemas masivos, también se cofinancia el tramo 3 de la troncal oriental del Mío en Cali, con recursos por 166.000 millones de pesos. Y finalmente, está el convenio con Ibagué para implementar su sistema estratégico de transporte público, con una inversión de 321.000 millones de pesos. En la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso, quedó incluido un artículo que le brindaba a la Nación la posibilidad durante 2021 de cofinanciar hasta el 50% del déficit operacional de los sistemas integrados de transporte masivo generado por las medidas decretadas durante la emergencia sanitaria. Para hacer efectivo este apoyo, este ministerio estructuró y reglamentó la metodología que permitió a los entes gestores calcular el déficit y acceder a la cofinanciación. En términos de movilidad sostenible, vale la pena destacar que actualmente los sistemas de transporte público cuentan con 587 vehículos eléctricos, cifra que crecerá de manera importante durante 2022, llevando al país a convertirse en uno de los referentes en flota eléctrica de la región, con 1.589 buses en operación. En ese mismo sentido, gracias a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, durante el gobierno del presidente Iván Duque se ha casi triplicado el número de vehículos eléctricos registrados en el RUND, pasando de 2.165 vehículos eléctricos en 2018 a 6.178 en diciembre de 2021. Desde el gobierno nacional seguiremos trabajando incansablemente para seguir desarrollando e implementando los sistemas de transporte público e impulsando una mejor movilidad sostenible. Seguridad vial fue otro de los grandes avances en este año. Yo creo que es un tema fundamental, fue que logramos de verdad llevar a la práctica todos los compromisos que la Ley de la Seguridad Vial, que desde que se creó la agencia existían, pero que no se habían logrado. Por ejemplo, el tema de hacer todos los consejos territoriales de seguridad vial. Por primera vez en la historia, llevamos 2 años consecutivos haciendo 2 veces al año consejos, lo que nos ha permitido socializar y llevarle la importancia del tema a los gobernadores y alcaldes en los territorios. Eso, más territorializar, entender que las metas de seguridad vial no pueden ser transversales, sino dependiendo de cada zona y dependiendo de los retos de cada zona. Socializar a más de 400.000 ciudadanos en distintas maneras la importancia de la seguridad vial. Fortalecer el control y los puntos de control, tener los 14 puntos en los principales corredores logísticos, los 14 puntos seguros donde hacemos promoción, prevención y control, donde se hacen desde revisiones técnico-mecánicas hasta se le dan pausas activas a los conductores, hasta se miden los temas de alcoholimetría. Todo eso lo que lleva es a que por primera vez estamos muy cerca a los territorios para realmente construir ese nuevo plan decenal de seguridad vial que estamos construyendo con los territorios para lograr esa meta de a 10 años reducir en un 50% los siniestros viales y los fallecimientos por siniestros viales. Finalmente, ministra, ¿qué se espera para el próximo año? Más que el remate de gobierno. Pues yo creo que lo que se espera es primero terminar la licitación y adjudicación de las nuevas concesiones, las concesiones del Bicentenario. Se espera entregar 15 proyectos más, 14 proyectos más, ya llevamos 6, de las 20 concesiones de la cuarta generación que vamos a entregar para operación y mantenimiento. Se espera entregar los 28 proyectos de concluir y concluir de Compromiso por Colombia en el INVÍAS, que son 50, 22 de Vías para la Legalidad, que son proyectos a 10 años, pero 28 son proyectos donde estamos pavimentando 400 kilómetros de vías para poner a punto 2.900 kilómetros de vías nacionales. Es decir, estos eran proyectos y vías como Medellín-Quibdó, Pereira-Quibdó, vías que llevaban años haciéndose pero que no se habían terminado, que le faltaban 28 kilómetros en pavimentación que nosotros estamos terminando para poner a punto todos los corredores viales, es decir, 2.900 kilómetros se ponen completos a punto pavimentando 400 kilómetros. Eso se espera entregar esos 28 proyectos. También, como digo yo, todo lo que hemos hecho, los 5.040 vías terciarias que son muy importantes. En el caso del Ministerio de Transporte, la licitación del RUN 2.0, que está ya en curso y que pues hasta ahora se cierra la recepción de ofertas para el 27 de diciembre y todo el proceso espera estar culminado y ya firmado el contrato para mayo del año 2022. Creo que esos son los grandes retos del sector en el año 2022. Ministra, muy amable, una feliz Navidad, un venturoso año nuevo y un 2022 pleno de éxitos. Muchas gracias. Lo mismo para usted, Germán. Muchas gracias por la invitación y para todos los colombianos que pasen una feliz Navidad, que se cuiden, que cumplan las normas de tránsito, que no conduzcan embriagados, que no conduzcan con exceso de velocidad, que realmente celebren la Navidad pero de una manera segura y en eso todos somos responsables.
que realmente todos sepamos que vamos a salir y a regresar sanos y salvos a nuestro caso y depende en parte de cada uno de nosotros. Que aprovechemos todos esos kilómetros que nos dejó. Así es, que vayan a conocer todas esas vías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.